Bueno, ya después de un año de persecución tenemos la oportunidad de poder dialogar un poco. De hecho, el interés que surgió de nosotros es que nos comente un poco sobre esta participación que tuvo en la última Bienal que se ha dado el 2018, representando nuestro país en esta contienda internacional. Un poco queríamos que nos cuente cómo así se enteró y cómo surgió este interés por participar en la Bienal Arquitectura de Venecia. Ya, a ver, bueno, muchas gracias ante todo por la entrevista. Sí sé que nos ha tomado un poco de tiempo concretarla. El tema de la Bienal de Arquitectura en la edición anterior es un tema que nos llamó mucho la atención porque el título era Free Space, pero no era un Free Space no definido exactamente como el espacio libre, sino más bien como el espacio abierto para hablar, por ejemplo, de los valores de la arquitectura, como la generosidad. De hecho, la palabra generosidad surgía muchas veces en el manifiesto que presentaron las arquitectas del estudio Grafton. Ajá. Entonces, una de las cosas que ellas decían es que invitaban a los arquitectos del mundo a mostrar la generosidad que existía en su arquitectura, en la arquitectura de su país. Les interesaba también hablar de los valores de la arquitectura, como son, por ejemplo, la relación con el lugar, la relación con la luz y la sombra, con los regalos espaciales gratuitos, que era como los llaman ellas. Les interesaba mucho hablar de la memoria y de las capas culturales, es decir, cómo es que la arquitectura construye en el tiempo diferentes capas o diferentes huellas que se van quedando, aunque el arquitecto ya no esté ahí, o sea, esté fuera de la escena. Y del tema de la memoria, de cómo es que el tiempo pasa y cómo las personas y los arquitectos generan una manera de intercambiar relaciones a partir de la arquitectura. Entonces, siendo ese como el marco general que definían las curadoras de la Bienal, nosotros aquí en Lima empezamos a pensar un poco cómo es que podíamos responderle a este pedido. Y lo que hicimos fue hacer primero una lluvia de ideas de cuáles son todas esas intervenciones que los arquitectos hemos hecho aquí en nuestro país que de alguna manera tienen relación con estos puntos. Entonces, evaluamos muchas opciones y la que siempre caía como muy precisa era hablar de la arquitectura que es la de nuestros orígenes, o sea, cómo es que a partir de la arquitectura prehispánica podemos, a partir de hablar de ella como arquitectura, mostrar esos valores que existen y que casi que le dan definición a nuestra arquitectura, y podemos a la vez cuestionarnos cuáles pueden ser esas maneras de generar esas relaciones entre arquitectura y uso cotidiano de las personas hoy. Entonces, después de evaluar el tema y de ver, y hay otras opciones, siempre terminamos regresando a la arquitectura prehispánica porque nos parecía que encajaba con muchos de los aspectos, las capas culturales, la memoria, el tiempo, los arquitectos que no están, la generosidad, porque la arquitectura prehispánica pues de alguna manera siempre está en relación a los espacios colectivos y a la arquitectura. Entonces uno ve una huaca y en realidad al entenderla y al verla como arquitectura te das cuenta que no se puede separar lo privado de lo público, que siempre tienes estas plataformas, estas canchas, estos patios donde las personas se reunían a celebrar o a generar algún rito o algún tipo de expresión cultural, y tienes luego la arquitectura que vamos a llamar ahora, no sé, como espacio un poco más privado. Entonces nos interesaba muchísimo explorar esta arquitectura prehispánica y de verdad hablar de ella como arquitectura y más bien desligarla un poco o dejar por un momento la idea de resto o de sí, exacto, que la asociamos exactamente como tú dices como resto arqueológico, o sea, lo que quedó y que estudian los arqueólogos, y más bien empezar a pensar y cómo la podemos estudiar, cómo la podemos entender y cómo la podemos integrar los arquitectos. Justo quería consultarle sobre este tema. Antes de meternos de fondo a su propuesta, queríamos un poco entender, ¿no?, qué es lo que se quiere
exponer en este tipo de bienal, porque sabemos de que no es una bienal bastante peculiar, no es como las demás bienales de que normalmente uno propone un pabellón, diseña y lo llevan allá a armar, ¿no? Este tipo de bienales creo que es diferente, tiene una temática diversa cada cierto edición, entonces no sé si nos podrían explicar primero cómo usted entiende esta bienal en términos generales a comparación de las demás, ¿no? A comparación de las otras. Bueno, mira, en general la Bienal de Arquitectura de Venecia, como tú bien dices, cada 2 años se lleva a cabo en Italia, y en cada edición se eligen allá en Italia a los curadores que van a definir el tema que se va a tocar ese año. Entonces, claro, es particular porque, como dices, cada 2 años hay un tema nuevo, ¿no? De hecho, la Bienal que van a ver para el 2020 lleva como título How We Will Live Together, o sea, cómo viviremos juntos. Que ya el tema, si bien es cierto, puede tener algunas similitudes con el espacio abierto, está definido por un curador diferente, tiene unos puntos diferentes que cada curador, ¿no?, plantea. Entonces, lo que se hace es, se le pide al curador ganador, se hace el concurso a nivel nacional, que tiene 2 fases. La primera fase, una elección de finalistas, y luego ya una sustentación ante el jurado que revisa las postulaciones nacionales. Y una vez que eso sucede y se elige al ganador, el ganador tiene un trabajo bastante largo, más o menos cerca de unos 9 meses para, vamos a decir, que terminar de elaborar así es. Entonces hay que trabajar la propuesta curatorial, hay que afinarla mucho más, hay que elaborar planos a detalle que luego son enviados a Venecia, y en Venecia se ajustan de acuerdo a las consideraciones patrimoniales que tienen allá, porque nuestro pabellón está en el edificio del Arsenale, que es un edificio que también tiene una condición de patrimonio. Entonces hay una serie de reglas que se tienen que cuidar. Entonces, sí. Justo esto viene también para los arquitectos o los que participan, ¿no? Entender bien esta idea de bienal, porque la capacidad que se necesita para desenvolver o plantear este proyecto, que es diferente, ¿no?, a otros proyectos o a otros concursos que normalmente estamos acostumbrados, demanda una capacidad particular, ¿no? ¿Usted qué cree o qué capacidad debe desarrollar, o qué es lo que debe de ver el arquitecto para estar cerca a lo que se requiere en este tipo de bienales, ¿no? ¿Qué es lo que... Mira, una de las cosas importantísimas para poder desarrollar un pabellón, llevar un tema, convertirlo en pabellón y que sea claro y que se pueda entender en un público que no es el local, porque no, a Venecia van muchísimas personas, a la Bienal van muchas personas, generalmente es un público relacionado a la arquitectura, pero que no necesariamente está relacionado al tema de la arquitectura que cada país lleva, ¿no? Entonces, una característica importante es el de poder contar una historia. Creo que esa es la primera. Para poder contar una historia, y con eso me refiero tener la capacidad para hilar el tema general de la curaduría con el tema de nuestra propia arquitectura y poder contarlo de forma clara. Entonces, la siguiente característica es poder tener una capacidad de síntesis, y eso es bastante... no sé si decir difícil, pero laborioso, porque uno empieza siempre con una idea y cuando ya la has elaborado mucho te parece que no puedes sintetizar más y te piden volver a sintetizarla y te das cuenta que sí se puede. O sea, en la Bienal, por ejemplo, nos piden escribir muchos textos para publicaciones que van a salir allá, y entonces un ejercicio que hacemos es escribimos el texto en 1000 palabras, porque nos piden para un tipo de publicación 1000 palabras, y luego para otra publicación 500, y para otra 250, y para otra 100, y te das cuenta que con 100 puedes decir lo mismo que dijiste con 1000, pero mucho más directo. Entonces, hacer eso te ayuda a darte cuenta que siempre hay cosas que se pueden eliminar y llegar a quedarte con el corazón de lo que quieres decir. Y eso es también el pabellón, porque la propuesta que nosotros llevamos a Venecia tiene mucha carga, así que decir simbólica, porque queríamos contar 4000 años de arquitectura y hablar, como te comentaba, de la arquitectura prehispánica en términos arquitectónicos.
pero poder explicar eso en 250 metros cuadrados, o sea, las personas recorren el pabellón en minutos, no sé, si se demoran 3 minutos, entonces en 3 minutos, ¿cómo cuentas 4.000 años de arquitectura y en 250 metros cuadrados? Entonces es un reto interesante y creo que esa es otra de las cualidades que hay que desarrollar. Me hace un dilema que también viendo y repasando las conferencias que se han tenido, muchos otros arquitectos también tienen este cuestionamiento de justamente de saber o de conocer cuál es esta condición o esta especificidad, que creo que también lo anunciaron en la última Bienal, el curador, de la arquitectura, para no desligarse de justamente la arquitectura y no irse a lo que también podría ser la arqueología o lo social o lo artístico, ¿no? Muchas veces se confunde esto y también se ve en los países, ¿no?, que reflejan sus propios pabellones, sobrepasan esta brecha y ya se ve más artístico de lo que debería de verse arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo entiende este límite? ¿En qué nos debemos enfocar, ¿no? Esa es una buena pregunta, porque, a ver, en realidad, claro, digamos que la arquitectura necesita entenderse en relación o considerando el complemento que aportan las otras disciplinas. De alguna manera, en el estudio que tenemos el arquitecto Daniel Yep y yo, lo que hacemos es siempre tratar de informarnos y de considerar y de poner dentro de la lógica de la idea que estamos trabajando a las otras disciplinas, porque si no nos quedamos con un solo punto de vista y nos interesa ampliarlo. Ahora, una vez que uno considera esas otras disciplinas para entender un tema, luego lo que hay que hacer es responder con nuestra propia disciplina. Entonces, en un proyecto regular, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una intervención, sea urbana o un proyecto arquitectónico, ¿no?, cualquiera de las dos, nosotros siempre tratamos de incluir a otras disciplinas para poder ampliar esta comprensión. Y cuando ya desarrollamos nuestro proyecto es básicamente en el expertise arquitectónico, es decir, trabajamos en el espacio. Ahora, cuando se desarrolla un pabellón, la situación es que uno toma influencia de las otras disciplinas, más en nuestro tema porque cuando nosotros ya fuimos elegidos como la propuesta ganadora para el pabellón, lo que tuvimos que hacer fue hablar con arqueólogos, con políticos, con artistas, con historiadores, con otros arquitectos, y entonces nutrir el concepto. Luego ese concepto, llevarlo al pabellón, fue complicado porque primero teníamos un pabellón que en el segundo espacio tenía muchos paneles y muchas maquetas, y nos dimos cuenta que perdía fuerza, digamos que ese espacio, al tener tanta información, perdía fuerza porque el mismo pabellón se recorre en poquito tiempo. Entonces decidimos reducir esa información y convertir ese espacio en la exposición del Templo del Sol, pero visto como una maqueta como no se ha visto antes, a una escala en donde se vean los detalles de las escaleras, los caminos, etcétera. Trabajamos con una reconstrucción hipotética de un arquitecto que, después de 12 años de estudios, Alfio Pinasco, él ha llegado a la conclusión que el Templo del Sol, si se descubriera todo, se estudiara, la imagen que tendría sería la de esa maqueta que presentamos. Y lo hicimos, por ejemplo, con un material que se viera como futurista. Era una especie de, lo hicimos con una impresión 3D en la Universidad de Lima, en un material que fuera translúcido. Entonces lo que queríamos mostrar era un edificio que pareciera ser hecho por, no sé, un edificio hasta utópico. Exacto, sí, pero es un edificio hecho en adobe, en tierra, ¿no? Luego contar, por ejemplo, la historia de los 4.000 años de arquitectura y de las 447 huacas que tenemos en Lima y de la relación con el territorio es un reto en un espacio pequeño y con el poco tiempo de recorrido que tiene un pabellón. Entonces lo que tuvimos que hacer fue recurrir a la artesanía, entonces trabajar con hilos y con nudos. Y el nudo por eso decía que hay un trabajo de símbolo bien fuerte, porque con el nudo queremos decir que hay conflicto, que hay tensión, que hay oportunidad, que hay posibilidad de desanudar. Entonces alguien podría decir, oye, pero un nudo no es una arquitectura, pues no es una muestra de un edificio, no es un plano, claro, no es un elemento arquitectónico, ¿no? Pero si no poníamos eso, tendríamos que haber explicado el término conflicto de otra manera. Entonces, de repente hubiéramos necesitado muchas más fotos, mucho más panel. Entonces, lo que queríamos era poder hablarle al público en general. Es decir, poder hablarle a cualquier persona que, sin necesariamente conocer una huaca, pudiera entender lo que estamos diciendo. Justo su estructura del pabellón, creo, se dividía
prácticamente en tres espacios, ¿no? En la entrada, en estos nudos que se estiran del mapa, que se ubicaban los lugares, y la maqueta propiamente dicho, y el remate del video, ¿no? ¿Cómo pensaron esta estructura? ¿Cómo fue organizado? O sea, ¿cómo decidieron de que esto sea primero, esto lo último y en el centro? Mira, lo primero que hicimos fue definir la forma de recorrer el pabellón. En la edición anterior a la que participamos nosotros, el recorrido era lateral, ¿no? Se llegaba a través de estos paneles con las imágenes de la selva, estos fotogramas, ¿no? Uno podía entrar al espacio de las sillas y luego ya te encontrabas con este espacio donde estaban las maquetas de los colegios y uno podía con ellas armar a partir de esos módulos los colegios, ¿no? Y encontrabas información ahí también. Nosotros, eso tenía mucho sentido cuando hablas de la selva, porque la selva es sinuosa, la selva es un espacio para descubrir, que muchas veces está lleno de follaje y no sabes lo que te vas a encontrar. Nosotros lo que queríamos era tener un recorrido donde todo ocurriera en el centro y uno pudiera estar como de los lados, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando uno lo ve en planta también, es un recorrido ortogonal que te permite, en algunos casos como el espacio de los hilos, es un espacio al que no puedes entrar, es un espacio que solamente puedes ver por fuera. Entonces, también hacíamos ahí el paralelo de lo que nos sucede hoy en día con nuestro patrimonio arqueológico, que es que normalmente uno está por fuera pudiendo verlo sin acceder. Otra vez ahí el simbolismo. Otra vez el simbolismo. Entonces, y una vez que uno está al fondo, de alguna manera el espacio se libera, puedes entrar al espacio de la maqueta, la puedes tocar, te puedes acercar y puedes ver además otro efecto que queríamos que se lograra y que lo hicimos trabajando con dos fotografías laterales, era vincular paisaje y arquitectura. Entonces, hay unas fotos bien alargadas que fueron tomadas por Gonzalo Cáceres, que son de Pachacamac y que muestran un poco la relación arena, verde de valle, la huaca en sí misma que está todavía cubierta, los diferentes espacios patrimoniales que están aún cubiertos de tierra, el cielo, el mar. Entonces esa relación que existe entre la arquitectura prehispánica y su territorio nos parecía importante resaltarla, nos parece que es parte de esa generosidad, ese vínculo que existe con el territorio, y lo que sucede ahora es que nos es difícil verlo porque principalmente es una arquitectura que está cubierta, ¿no? O sea, son 447 huacas en el momento en el que el Plan 2035 hace sus estudios, y luego el Ministerio de Cultura ha encontrado algunas más y llegan al número de 484 hasta donde tenemos nosotros información. Entonces imagínate 484 huacas, de las cuales solo 27 están estudiadas, tienen algún tipo, ¿no?, de trabajo. Entonces hay más de 400, no sé, 450, 460 que ahora no se pueden ver y que están cubiertas de tierra. Entonces justo queríamos hacer notar eso, que cuando uno ve las fotos, ves básicamente algunas de ellas tapadas por tierra, se ven como montículos, y ya cuando estás dentro del espacio te das cuenta que estás hablando de un edificio que podría ser contemporáneo, como tú dices. Y esa idea creo nació desde interpretando la historia del Principito, creo también. Sí, eso también es interesante porque como te comentaba, una cosa que nosotros queríamos era hablar claro, es decir, ser lo más sencillos posibles en el lenguaje que utilizáramos dentro del pabellón. Entonces, una historia que nos ayudó muchísimo a eso fue la del Principito, justamente en la primera parte del cuento, cuando habla de poder ver, de lo que somos capaces de ver los adultos y lo que son capaces de ver los niños, ¿no? Entonces, hablar de esta boa que se comió el elefante y que los adultos ven como un sombrero, es un poco lo que sentimos que pasa con nuestra capacidad de ver y de imaginar nuestra ciudad en relación al patrimonio arqueológico. Y bueno, o sea, tenemos entendido también de que estas ideas para intervenir o para participar en estos espacios generalmente nacen de un espacio o un ambiente académico o de investigación. No sé, entonces, ¿cuál sería su previo o qué es lo que se habían estado estudiando antes de interesarse a postular por esa idea? Mira, en realidad sí, esa también es una pregunta buenaza, porque
Personalmente y en la oficina tenemos muchos temas de los cuales siempre queremos hablar, escribir, comentar, y aún no lo hemos podido hacer así. Y cada vez que justo conversaba sobre eso con Daniel ayer, y le decía, cada vez que quiero escribir sobre algo, digo, pero tendría que escribir sobre la previa. Y cuando voy a la previa de eso, tendría que escribir de la previa de esto y de la previa de esto. Entonces, sí, y uno dice, ya no sé de qué escribir, porque ¿cuándo empiezo? En realidad el pabellón, yo te diría que cuando, digamos que en mi caso particular, porque en el equipo somos Javier Lizarzaburu, que es periodista, y él tiene una historia alucinante con Lima Milenaria, ¿no? Sí. Él de hecho es o sea, yo te diría que lo hemos sentido como un arquitecto en el equipo por su capacidad para explicar, entender y vincularse tan fuertemente con la arquitectura prehispánica. Javier maneja ese tema hace muchísimos años y además ha tenido mucha influencia en generar campañas y en tener una presencia en el diario El Comercio sobre nuestra relación con la arquitectura prehispánica y la idea que Lima no empieza cuando la fundan los españoles, sino que tenemos una historia de Lima mucho antes, ¿no? Janet es una arquitecta venezolana que fue genial en el equipo. Janet es increíble porque se integró súper rápido y asumió el tema tan propio que de hecho Javier le decía que Janet debe haber sido un espíritu ancestral que ya estaba vinculada a las huacas y se apareció en el momento preciso, porque además estaba en Lima casualmente unos meses por un viaje que hizo con su esposo y su hija, y entonces nos conocimos, empezamos a hablar del tema. Janet se sintió rápidamente relacionada al tema y además es una capa con la información digital, entonces ella estuvo a cargo de muchos de los planos y de los 3D del pabellón. Y entonces, al ser la otra arquitecta colegiada titulada del equipo, entonces mis conversaciones con Janet eran de arquitecta a arquitecta, con Javier era de arquitectas a periodista, pero al final todo lo que terminábamos discutiendo y conversando era enriquecido de una forma que no te imaginas. O sea, no tengo cómo explicar qué buena sinergia hicimos en el grupo, porque no es que antes los tres hubiéramos trabajado juntos, sino que nos conocimos básicamente por efectos del pabellón. Pero te diría que es de los equipos con los que más enriquecida me he sentido, porque cada vez que alguno de nosotros volcaba una idea, nunca sucedía desestimarla, lo que sucedía era enriquecerla o cuestionarla, hasta tal punto que la idea solita o se apagaba o se volvía tan fuerte que luego teníamos que integrarla en el pabellón. Y luego en el equipo estaban 3 estudiantes, 2 de la UPC y un estudiante de la Universidad de Lima, y particularmente los 2 estudiantes de la UPC habían sido alumnos míos y de otra profesora en un taller de diseño que enseñamos en 9º ciclo, donde trabajamos con las huacas del Parque de las Leyendas. Entonces ellos hicieron un trabajo muy sensible en ese taller y tenían mucho interés cuando les comentamos que el tema para nosotros tenía que ver con la arquitectura prehispánica. Se sumaron al equipo súper rápido y funcionó muy bien. Entonces los antecedentes a esto son, por un lado, en mi caso, mis primeros inicios enseñando urbanismo en la UPC con el profesor Fernando Correa y con José García Calderón, con quienes discutíamos mucho acerca de lo que le pasa a nuestra ciudad, y una de las situaciones es que estamos en una ciudad que tiene una cantidad de patrimonio arqueológico increíble. Lo siguiente, el plan, porque cuando estuve participando del plan al 2035 yo era parte del equipo de espacios abiertos e infraestructura ecológica y tenía la posibilidad de encontrarme con diferentes profesionales que estaban viendo Lima desde muchos ángulos, y uno de ellos era José Hayakawa y Rosario Ariza, que estaban trabajando el tema del patrimonio arqueológico. Cuando me sentaba a tomar un café con ellos me alucinaba la cantidad de patrimonio que tenemos en Lima y lo poquito que conocemos, y cómo integrarlo en una proyección de ciudad del 2035 me parecía un tema que teníamos que seguir comprendiendo, ¿no? Entonces, y a Javier lo conozco justamente por un espacio en la academia, ¿no? En la UPC, una alumna en este taller en el Parque de las Leyendas decide invitarlo porque había estado leyendo los trabajos que había hecho Javier, la información periodística que tenía. Javier viene y les hace una pregunta que a mí me sorprende, porque les pregunta a los chicos si ellos se sienten herederos de una arquitectura, de la arquitectura que le da origen a su arquitectura. Entonces yo primero no me había planteado nunca que yo había heredado algo en arquitectura. O sea, yo soy heredera de algo en arquitectura. Wow, o sea, dije, ¿quién me lo heredó que no me he enterado? Y lo otro es, y claro, si he heredado algo, ¿qué estoy haciendo con esa herencia, no? Entonces, esa pregunta
se me quedó dando vueltas y cuando salió el tema de la Bienal, de hecho, fue la que disparó mi búsqueda por ese camino, ¿no? Es como que ya tenían formado un equipo desde mucho antes que que supiéramos que fuera a salir el pabellón. Y así pasa con los concursos, en verdad. Ningún tema, cuando uno lo pone, generalmente es algo que ya te vino dando vueltas hace muchos años, solamente que uno dice, wow, mira, tenía un tema, lo sacó y bien que le ligó, pero en realidad no es tanto así, es que uno ya tiene información muchos años antes y llega un punto que ¡pap!, todo empieza como a coincidir y fluye. Sí, esas son las coincidencias de la vida. Y bueno, sabemos de que muy aparte después de ganar el concurso, hay un, como lo dijo antes, hay un tiempo de ajustes, ¿no?, y detalles de cara ya a la propia exposición de Venecia. A mí me interesa igual saber toda esta meta y este esfuerzo que principalmente tuviste, ya que investigando vi que en este tiempo justo coincidía paralelamente con otra responsabilidad que era justamente la llegada de su hijo, ¿no? Es más, cuando yo te interesaba de entrevistarla, me mencionó eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí usted abordó esto, ¿no? Estas dos grandes responsabilidades que tenía y que prácticamente usted era la directora, ¿no?, de estas dos, ¿no? Mira, sí, pues en realidad vinieron en paralelo, eso fue sorprendente, pero o sea, las dos creo que se pudieron manejar por el equipo que éramos, sí, por el soporte que existe cuando uno trabaja en equipo, ¿no? El tema de la Bienal, como te comentaba, éramos un equipo que permitía que las ideas crecieran y el trabajo se diera bastante bien. Cuando ya estuvimos en Venecia, los chicos, Toshio, Alejandro, Lucerito no pudo viajar a Venecia, pero cuando estuvo acá en Lima también fue gran soporte para el equipo, pero Toshio y Alejandro estando allá eran nuestros ojos, oídos y brazos de todo. Además había un equipo que montaba el pabellón allá, que estaba a cargo de que el montaje se hiciera de una forma impecable. Javier estaba allá en Venecia siempre conmigo, caminábamos y claro, como yo estaba de 7 meses de embarazo me cansaba un montón, entonces llegar al pabellón desde donde estaba hospedada era un esfuerzo y mis papás y mis hermanas, ya fuimos todo un familión, mi tía, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas, mi hermano no pudo viajar, estuvieron ahí y mi esposo estaba también ahí conmigo, entonces ellos eran un soporte increíble, o sea, personal, porque claro, estando embarazada y con la presión que una misma se pone para hacer las cosas, una entrega de taller, claro, como una entrega de taller infinita, entonces, y con poca respiración y con las hormonas por el cuello, entonces, claro, sí, yo te digo que sí, es gracias a ese equipo de soporte que una puede continuar haciendo lo que hace, ¿no? En algún momento allá tuve que ir al hospital porque estaba extenuada y necesitaba que me hicieran una revisión, porque entonces tuve que en algún momento tener 2 días de descanso médico allá. Y eso me preocupó un montón, porque decía, yo he venido acá a Venecia para trabajar, yo no he venido para tener descanso médico. Entonces, justo el día que llegó el jurado al pabellón, yo estaba todavía en descanso médico, pero yo decía, si el jurado se aparece, tengo que poder explicar muchas de esas simbologías que están ahí, que no son fáciles de entender, entonces me tengo que parar. Entonces tuve 2 días sí en cama, sí, pero inamovible, y el tercer día, con mis pastillitas y con todo, me paré y me fui al pabellón, y justo, porque el jurado aparece sin avisar, entonces justo, apenas llego, a los 10 minutos aparece el jurado en el pabellón y fue increíble porque explicarles a ellos todo lo que habíamos hecho, les surgían preguntas como, ustedes deben levantarse de su cama y como arquitectos pensar, tremendo reto que tengo delante mío, o sea, ¿cómo hago en esta ciudad donde la lluvia es escasa, donde tengo un montón de patrimonio tapado por la tierra, hecho en tierra, que implica una concepción arquitectónica que ya hoy día no tenemos y una concepción urbana también que se ha perdido? Entonces, ¿cómo hacen? Ellos estaban como sorprendidos de que tuviéramos este reto delante nuestro, ¿no? Y en realidad para nosotros mismos ese reto a veces es casi invisible y muchas veces poco tomado en cuenta. Entonces, sí, fue un trabajo, sí, extenuante, pero intenso, pero riquísimo.
porque es primera vez que yo curaba un pabellón y que con el equipo hacíamos lo mismo, pero fue mucha responsabilidad que la asumimos de la mejor manera posible. Nuestra intención era sí exponer un tema que nos parece sumamente importante, que no se está visibilizando del todo, que no lo estamos integrando necesariamente a la lógica de hacer ciudad, o no siempre se integra, y que además está quedando de lado, porque muchos de estos espacios hoy en día están siendo vistos como un espacio que por querer protegerlo, y es importante protegerlo, pero esa protección los está aislando. Entonces estamos haciendo una ciudad que tiene lugares importantes sin incluirlos a la dinámica de la ciudad, y eso, bajo el tema que se pedía y la relación tan fuerte que nosotros veíamos, nos parecía imposible no contarlo. Sí, justo hay un dilema, ¿no? De que uno, por un lado dice, bueno, pues encárguense de la huaca, protégenla, pero cuando se encargan justamente nacen estas murallas, pues no, lo típico que hacen no es armar un programa o un proyecto, sino simplemente encerrarlo, y ya con el tiempo, digo, varios años, recién no van mejorándolo poco a poco. Mientras que cuando no se le ve, al menos no existe ese muro, y la gente, bueno, si bien es cierto, no tiene conciencia de que hay una huaca o un patrimonio, al menos utiliza el espacio, que al fin y al cabo es lo que más necesita nuestra ciudad, ¿no? Utilizar espacios abiertos. Hablando de las escenas en el medio local, ¿no? Bueno, hace ya antes de los últimos años, en realidad la escena justo de esta discusión o de esta concientización era muy poco, ¿no? O sea, teníamos grandes exposiciones anuales, que las más conocidas en realidad son una que otra, por decirlo, Expodeco o Casacor, que son las más comerciales, se puede decir, que no solamente van necesariamente arquitectos o constructores, sino también van personas naturales, ¿no? Ciudadanos. Sin embargo, estas exposiciones no tienen pues este grado de reflexión que tal vez la Bienal de Venecia ha logrado con todos los años que tiene. Sin embargo, ya en los últimos años han nacido, ¿no?, unas iniciativas como tal vez el FIU o el Foro de Ciudades Como Vamos, ¿no?, que promueve Lima Como Vamos, ¿no?, y Ocupa Tu Calle, un poco a incentivar, ¿no?, a tener esto, porque creo que lo que más falta es justamente lo que menciona, ¿no?, la escena local, o sea, esta escena, o sea, tenemos que ir afuera para hablar de esto, ¿no?, mientras que acá adentro, tal vez los otros países hablan y, ¡ay, qué bonito Perú! Y qué tal cosa, yo no sabía y todo, y se emocionan y discuten, pero acá tal vez no tenemos esa reflexión. ¿Cómo cree usted que se debería tomar esto? O sea, mira, yo creo que como comentaba, por eso es que cuando acabó el pabellón, la verdad es que nos quedamos pensando cómo hacemos justamente para que podamos discutirlo acá también y para que podamos considerarlo acá. Lo primero, o una de las primeras situaciones, es que los mismos arquitectos muchas veces vemos la huaca como arqueología. O sea, le hemos dejado la situación a los arqueólogos. Entonces ustedes, señores arqueólogos, tendrán que ver cómo hacen con las huacas. Nosotros arquitectos nos encargamos de la arquitectura que genere, claro, de los proyectos que se hagan ahora, ¿no? Muchos de ellos relevantes, sumamente importantes y necesarios, pero hemos dejado ese aspecto de nuestra arquitectura ancestral a la arqueología. En otros países se considera parte de la arqueología todo lo que tiene algunas décadas atrás. En nuestro país, arqueología es arquitectura prehispánica. Entonces, si en otros países se considera como arqueología lo que tiene solo algunas décadas de tiempo, entonces, claro, hay países donde es arqueología un edificio de los años 50. Entonces los arqueólogos también entran a trabajar con los arquitectos, pero en nuestro país eso no pasa. Entonces, primero que hay una división, ¿no? Arqueología por acá, arquitectura por acá. Entonces los arquitectos nos empezamos a olvidar y empezamos a perder el lazo de continuidad que existe entre una arquitectura milenaria que tenía unas maneras de conformar espacio y la arquitectura que hacemos hoy. Y para nosotros es importante que esa continuidad por lo menos se entienda. Habrán puntos que de repente no continúan y quedan en algún momento de la historia, pero habrán otros que sí podríamos repensar y darles una versión contemporánea. De hecho, eso era algo que también queríamos decir en el pabellón y vincular la arquitectura prehispánica con algunos proyectos contemporáneos que sí mantienen algunas de esas líneas de continuidad a nuestro parecer, ¿no? Como el lugar de la memoria, como el Museo del Sitio de Pachacamac, etcétera. Entonces,
Lo primero es eso, no partir el conocimiento, sino integrarlo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar arquitectos con arqueólogos y entender estos espacios? Luego, difundir esta información, ¿no? A mí hay varios arqueólogos que me han dicho que los arqueólogos somos malísimos comunicando. Sabemos mucho de nuestro tema, pero ponnos a hablar y va a ser bien difícil que podamos expresar. No voy a generalizar, de hecho hay arqueólogos que lo hacen muy bien, pero generalmente pasa que el que conoce mucho su disciplina maneja sus términos y esos términos terminan haciendo que hable solamente con sus pares, ¿no? Y no con el resto de la ciudadanía. Nos pasa exactamente lo mismo. Claro, nos ponemos a hablar con alguien y estamos hablando nosotros, pero en nuestro idioma, claro, y la gente dice, pero no entiendo bien. Entonces ya al final me parece que no tiene tanta importancia porque no te entiendo. Entonces la claridad es otra cosa, ¿no? Poner las cosas claras y hablar en el idioma más sencillo para poder entendernos. Y lo otro es, yo creo que hay que valernos mucho o hay que poder aprovechar la tecnología para vincular estas disciplinas, ¿no? Un sociólogo también tiene mucho que hacer en lo que nos pasa ahora con las huacas, ¿no? Cómo la sociedad se integra estos espacios. Por ejemplo, la muralla de Tungazuca es un espacio donde salía un espacio de muralla y los niños se subían a la muralla y saltaban y jugaban y era su lugar de juego. Claro, para un arqueólogo que quiere proteger completamente ese espacio, eso es una afrenta, es como ¿no? Es como que te están ofendiendo directamente, porque ¿cómo vas a pisar la muralla? Para esos niños es un espacio de juego increíble, porque me han dejado unos muritos donde yo puedo saltar y brincar, que en el lugar donde vivo no tengo zona de juegos. Para el arquitecto, de repente ese espacio, como decía, se lo dejamos al arqueólogo y yo me pongo para atrás. Entonces, ¿cómo empezamos todos, a partir de lo que sabemos, a pensar en pro de la ciudad? Sería un avance increíble, ¿no? O sea, tú imagínate una ciudad con 484 espacios que tengan la historia que tienen. Yo quisiera ir a conocer esa ciudad, o sea, ni me la imagino ni por acá. O sea, uno va a visitar, no sé, Egipto y dices voy a ver las murallas y ya te vuelves loco, ¿no? Dices la muralla de Egipto y todas las historias que tenemos y Tutankamón y como los faros funerarios y cómo era esto. Y llegas a una ciudad con 484 de esos espacios en una sola ciudad, en la capital de la ciudad, que tiene vista al mar, que tiene 3 ríos. O sea, es una ciudad de ensueño, es como las ciudades invisibles de Italo Calvino, que se inventaba, como era. Ya, esa es la ciudad donde vivimos, pero que todavía no hemos sabido relacionarla al hoy y está como esperando. Por eso el título del pabellón era En Reserva, porque es este espacio que está, o estos espacios que están en reserva esperando que podamos verlos, sí. Claro, bacán. Bueno, un poco hablando ya de lo último, de experiencia que tuvo en esta contienda. Sabemos de que normalmente los que ganan, ¿no?, por curaduría, el siguiente edición es parte del jurado, pues, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia ahora como jurado invitado, ¿no?, del Patronato Cultural y de esta Bienal 2020 que se viene? Sí, fue bien bacán porque en realidad todas las propuestas tenían un interés por hablar de este tema, cómo viviremos juntos, ¿no? Como siempre, porque antes, cuando he visto las bienales anteriores, hay coincidencia de temas. Además, yo participé en la bienal anterior a la que salimos ganadores. Entonces, siempre hay como ciertos temas que empiezan a aparecer. Cuando la Curaduría General marca el tema común, aquí en el Perú hay respuestas que se repiten, ¿no? Entonces, en esta edición, los 5 finalistas, diría que dos tenían el tema de hablar mucho de los pisos altitudinales, de la relación que existe entre la geografía y la arquitectura, lo cual me parece interesante porque de nuevo nos damos cuenta que hay una relación interdisciplinaria, ¿no? Geografía, territorio y arquitectura. Otros querían hablar de esa relación pero a partir de los materiales y de la energía. Y finalmente la propuesta, bueno, y había una propuesta que trataba sobre el tema rural, sobre los tambos, y la propuesta que ganó, que es la de Felipe Ferrer, que habla sobre las rejas y cómo hemos segregado, sectorizado, aislado algunos espacios a partir de rejas, ¿no? Y cómo es que esto no solamente es una condición que le pasa a nuestro país, sino que existe a nivel mundial, esta lógica de querer separarnos, de marcar mi espacio y el tuyo. Y la propuesta de Felipe además responde de una manera lúdica, trata de ver el otro lado. Si sacáramos esas rejas, como que ya ha pasado en dos municipios, ya algunos de estos espacios se han desenrejado y han guardado las rejas en sus depósitos, y esto ha hecho que básicamente
ahora pensemos, ¿y qué pasaría con estas rejas, no? Ya liberamos estos espacios, algunos, ahora ¿qué hacemos con estas rejas? Y su respuesta es integrarnos a partir de ciertos artefactos que podrían estar en la ciudad, ¿no? Entonces, la propuesta de Felipe, al ser segunda vez que la presentaba, yo no fui jurado de la vez anterior, pero esta vez su argumento y la conceptualización de la propuesta fue sumamente sólida, y además fue elegida porque el interés del jurado, de todos los que estábamos ahí, era que luego pueda hacer lo que tú dices, que pueda ser parte de la discusión en la escena local. Y es importante discutir sobre justamente estos espacios que se cierran, calles que se cierran, parques que se cierran, plazas que se cierran, huacas que se cierran. Entonces, digamos, estamos hablando de una ciudad que cada vez más mantiene una relación de desvinculación entre exterior e interior. Entonces, creemos que a partir de esta propuesta que se lleve fuera, cuando regrese acá al Perú, podamos discutir también de esta condición que tenemos de ser una ciudad que nos segregamos y nos segregamos una y otra vez, ¿no? Entonces, creo que va a ser un pabellón que va a generar esa discusión en la escena local cuando regrese, y eso fue también parte de la elección. Sí, yo creo que justo eso es uno de los cosas fundamentales que debemos sobre todo ser los arquitectos, porque desde la época moderna pues se nos ha ido quitando bastantes obligaciones, ¿no? O sea, el arquitecto cada vez le quitaban, nacían otras carreras, ¿no? Especialidades sobre todo, y ya el arquitecto no era el de antes, pues el que veía todo, sino que ya el arquitecto contemporáneo es simplemente un arquitecto más como que restringido, que necesita de otras disciplinas para poder ser completo, ¿no? Para poder ser como se veía antes. ¿Usted cree que tal vez esa es una manera de combatir, sobre todo con la sociedad en cual estamos, que al menos en el país no ven necesario pues la arquitectura, ¿no? O sea, estamos en un lugar donde la arquitectura pues ha perdido total importancia, sí, ¿no? Creo que una de las maneras es justamente vincularnos con otras disciplinas, pero la otra y muy importante es volver a entender los problemas que existen en la sociedad, y sobre todo identificar de qué manera podemos contribuir a resolver esos problemas. O en todo caso, una más atrás de los problemas, entender las condiciones que tienen nuestras ciudades y el campo que tiene nuestro país, e identificar como arquitectos dónde podemos estar. Eso es una cosa, ¿no? Y la pérdida de relevancia de la arquitectura, por un lado, está porque nos hemos desconectado de esos problemas importantes, ¿no? Entonces terminamos resolviendo lo que aparece en nuestra mesa, que no siempre tiene la urgencia, la importancia que debería, ¿no? Y los problemas urgentes e importantes a veces empiezan a ir quedando de lado. Entonces, claro, el arquitecto parece que no entendiera cuál es ese nivel de prioridad en donde debería estar poniendo el ojo, ¿no? Ahora, los arquitectos tenemos diferentes áreas en las cuales trabajar, entonces también cada área tiene su propio espacio de trabajo, ¿no? Y lo otro es hablar claro. Creo que muchos arquitectos creemos que en verdad por hablar cada vez más con palabras mucho más rebuscadas o mucho más técnicas, somos más inteligentes, y en realidad somos más inteligentes si podemos comunicarnos bien con la mayor cantidad de personas, porque nuestra profesión es una profesión de servicio. Entonces hacemos lo que hacemos para mejorarle la vida a las personas, ¿no? Entonces eso necesita que conozcamos a las personas. Entonces no podemos ser una disciplina aislada, tenemos que ser una disciplina inserta en la sociedad. Y esa inserción en la sociedad es la que de repente se ha perdido un poco con nuestra forma de relacionarnos con las personas, ¿no? Un poco ya culminando con estos diálogos, quería un poco que nos comente, de hecho, sobre el tema de la enseñanza, ¿no? La enseñanza que usted aborda en diferentes universidades, ¿no? La de Lima, la UPC y creo que la Científica del Sur. Sí, este ciclo yo no estoy en la Científica del Sur, pero sí estuve enseñando también ahí, sí, cursos de proyecto urbano. Tengo entendido de que enseña justamente el curso en principal, pues que tenemos, que es taller de diseño, ¿no? No sé cómo lo imaginan las universidades. ¿Cómo estructura esta pedagogía con respecto a todo lo que hemos hablado, ¿no? Que puede asimilar el alumno? Mira, lo principal para mí cuando enseño es hacer preguntas. En realidad lo que me interesa mucho es
cuestionar mucho estos preceptos o prejuicios que muchas veces los estudiantes tienen, ¿no? Sobre todo los estudiantes de los ciclos superiores. Cuando me ha tocado enseñar a alumnos de noveno u octavo ciclo, lo que creen es que muchas cosas ya las saben y que son como son porque las ven afuera, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es cuestionar esas cosas que ya damos por hechas, ¿no? En la UPC he enseñado un taller de diseño que es arquitectura y ciudad. Me ha parecido, me ha gustado muchísimo. En algún momento lo he enseñado con Elia Sáez, que es una profesora que le enseña en la Católica. Y de hecho, una de las cosas que hemos hecho mucho con Elia es eso, ¿no? Cuestionar mucho y hacer muchas preguntas para que las cosas no se den por hechas, ¿no? Y nos pasa mucho, en la Universidad de Lima y en el UPC, pasa mucho que en temas de pedagogía yo creo que es muy importante que los alumnos entiendan cuál es la relevancia de lo que están haciendo, porque hoy en día es complicado mantener su atención y mantener una disciplina en el quehacer de la profesión. Entonces, cuando el estudiante entiende que lo que está haciendo es importante y tiene de alguna manera una relación con quien va a habitar esos espacios que ellos están imaginando, creo que se enriquece muchísimo más el proyecto que se esté desarrollando, ¿no? Entonces, en mi experiencia como docente, he podido enseñar cursos de diseño arquitectónico, propiamente dicho, un edificio. Ahora estamos diseñando una vivienda para innovadores en Javier Prado, es un taller vertical en la Universidad de Lima, y estamos haciendo toda una intervención en una gran manzana. Entonces, todos los niveles estamos trabajando al lado de los otros, estamos transformando completamente el área donde está al frente del Colegio San Agustín, donde está TEPSA, donde hay unos grandes terrenos en la misma Javier Prado, y el barrio que está hacia atrás, Santa Catalina y San Eugenio. En la UPC ahorita estoy enseñando con la arquitecta Mercedes Alvariño y estamos viendo vivienda en Barranco y estamos trabajando la quinta vertical. Entonces me parece increíble ese tema porque estamos buscando cómo es que puede haber una equidad en la relación de espacios colectivos en la vivienda. Entonces, que no exista el espacio colectivo solo en primer piso, sino en otros niveles. Y el arquitecto Miguel Alvariño fue uno de los arquitectos que más estudió y elaboró en relación a esta relación de la vivienda y sus espacios colectivos. Y entonces, pedagógicamente, de nuevo, es cuestionar un poco lo que vemos. Mira en qué situación tenemos nuestra ciudad y nuestros espacios y nuestra arquitectura y cómo la podemos transformar, cómo la podemos entender a partir de hacernos muchas preguntas, ¿no? Es un proceso más largo porque preguntar implica que tienes que cuestionarte, tienes que saber, tienes que leer, tienes que buscar. No llego yo y les digo, mira, esto se resuelve así, multiplícalo por 10 y entonces tienes 10 viviendas. Si no, te hago preguntas, entonces te pongo en una situación incómoda, ¿no? Alguna vez algunos estudiantes me han dicho, mira, si hago una crítica contigo me preguntas mucho, siento que estoy como una evaluación psicológica. Y entonces eso me parece curioso, pero claro, porque lo que está pasando es que se están teniendo que entender ellos mismos y preguntar cosas que de repente no se habían preguntado, y eso ya me parece que como base les deja mucho para el futuro, ¿no? Una clase como introspectiva más que todo. Sí, que tiene sus etapas introspectivas y tiene otras donde hay que producir muchísimo a partir de la reflexión.